Canal 6 VHF y Canal del Sol 65 UHF. Gracia del Todopoderoso, pues a Él la gracia y a todos ustedes por acompañarnos en esta hermosa mañana de este día, a primera hora de la mañana, que es cuando concluimos nuestra primera jornada en nuestra conversación de lunes a viernes a través de este espacio, su última jornada precisamente. Pues nosotros, como siempre pensando en el devenir de la República Dominicana, pues pensamos precisamente en que este mes, que es el mes dedicado a la patria, y sabemos que aquellos ideales, aquellas ideas que son propicias a mantenerlas, porque el pensamiento del hombre, las ideas del hombre, en cada civilización, durante cada generación, pues el hombre intenta plasmar su idea. Por eso tenemos que seguir siempre las instrucciones que vienen de lo alto, porque la mente del hombre cambia. Y aquellos pensamientos que no son tan loables, pues tenemos que desecharlos. Y sí mantener vivo el pensamiento de aquellos hombres que han plasmado su ideal pensando en el bien de su comunidad, como fue el ideal duartiano, el que los trinitarios asumieron como suyo y dieron inicio a una empresa que finalmente concibió lo que fue la República Dominicana luego de la separación, durante la ocupación que se había producido de nuestro territorio por parte del gobierno haitiano. Pues ese ideal es propicio en este tiempo mantenerlo hoy más que nunca, precisamente en que los ideales de un segmento importante, no solamente aquí en el país, sino también desde el extranjero, pues tratan de imponernos una idea que es contraria a ese sentimiento. Y ya vemos cómo una empresa francesa que se ha instalado en el país con una propaganda anunciando bienvenido a Haití, y que por la propia debilidad que se observa en el gobierno dominicano, y sabemos, como afirmaba ese gran filósofo Séneca, aquel que pierde la reputación está medio ahorcado, señalaba Séneca. Y esa realmente es la condición por la cual se observa que desde el gobierno no se asume una decisión de investigar por qué esa empresa está usando un logo que ha sido diseñado de mala fe, porque obsérvense que camuflajearon la H de Haití. Entonces el dominicano ha estado pues tan imbuido en lo que son las cosas de inmediata, que no se está percatando de esa campaña tan sutil pero llena de veneno que pone en peligro nuestra identidad. De ahí es que más que nunca en este mes vamos a elevar el pensamiento hacia lo alto y buscar las raíces que dieron origen a la República Dominicana y fortalecer ese concepto de nación, que fue el sacrificio de hombres y mujeres que lo dieron todo para legarnos una patria libre y soberana en un mundo que trata de imponer, y eso es lo más peligroso, que nuestra clase intelectual pues lo que ha asumido es un comportamiento de un proceso global. Y entonces se observa que con esa vileza, se puede decir que Tartufo, allá en la mitología griega, le queda muy por debajo a la hipocresía de una clase que lo que ha hecho es actuar con una felonía que realmente es preocupante. Y se le ha introducido un miedo al pueblo dominicano que prácticamente
lo ha llevado a vivir dentro de una esclavitud de pensamiento que imponen la voluntad de cosas que no convienen al pueblo dominicano. Así es que en este mes de enero esperamos que se pueda fortalecer el criterio de patria, porque ese fue nuestra herencia, es lo único que hemos heredado de nuestra condición humana, de haber nacido en este espacio de tierra, y eso debemos de preservarlo. Pues bien, ya entrando en temas que son de interés para el pueblo dominicano, hay una gran preocupación en la población ya por el anuncio que el gobierno está dispuesto allá a firmar un pacto eléctrico, inclusive fuera del consenso que se esperaba que un acápite de esa naturaleza que va realmente a repercutir hondamente en todo el aparato productivo y en el cuerpo social de la República, porque el país tiene una carga con la tarifa eléctrica que está considerada como muy cara. De ahí es que hay que tomar muy en cuenta la opinión que emite el presidente de un partido político, pero que él tiene una amplia capacidad porque es profesional del área energética y que ha manejado realmente desde la Asociación de los Generadores Eléctricos todo el problema, y señala una serie de debilidades que se dan en ese pacto eléctrico que, de llevarse a cabo, va a producir realmente un considerable aumento de nuevo de la tarifa eléctrica. El gobierno tiene que pensarlo muy bien, porque eso podría generar en el país una situación de intranquilidad que podría producir inclusive una poblada, porque ciertamente que de la forma en que se están conduciendo las cosas en el país, no se están haciendo pensando realmente en lo más necesitado, no solamente en lo más necesitado, sino en el aparato productivo nacional, porque como señala Milton Morrison, en ese pacto no se establecen condiciones reales para mejorar la distribución y bajar la tarifa eléctrica, que son dos condiciones indispensables realmente para alcanzar una tranquilidad que dé realmente con un orden que pueda mantener el aparato productivo en condiciones de competencia. Ahora que en este último modelo se habla tanto de competencia, hay que señalar que con una carga eléctrica que coloca a las empresas en una situación muy difícil, es un tanto muy cuesta arriba pensarse que se pueda transformar la industria nacional cuando tiene de por medio una limitante, no solamente por lo que representa la tarifa eléctrica, sino lo más grave, la deficiencia que hay en el suministro de la energía, con apagones que ya solamente en la propaganda que se escucha el servicio de 24 horas. No ha sido así, no es posible, porque hay una deficiencia en la generación que impide que el sistema pueda surtir un efecto que pueda superar la deficiencia que se dan por la deficiencia que hay en la generación. De ahí es que ese pacto eléctrico el gobierno tiene que sopesarlo muy bien, porque en las situaciones en que está el país, como señala el señor Morrison, Milton Morrison, lo que el gobierno debió haber hecho es aplicarle al costo de la energía
la rebaja que se ha producido en los últimos años en los combustibles y que el gobierno se ha mantenido al margen de esa realidad y mantiene una tarifa eléctrica que cada día aumenta más. No hay manera de que esa situación se pueda revertir y eso podría generar en el país una situación de caos que podría generar, como le decíamos anteriormente, en una situación que lleve al pueblo a un levantamiento. Y eso sí que pondría en peligro la estabilidad y las posibilidades de sostener por lo menos las condiciones del país dentro de las precariedades que se dan en el orden económico, porque las limitaciones y la mala distribución de los recursos no hacen equitativa la participación de los ciudadanos en ese desarrollo que es el anhelo fundamental del ser humano, alcanzar un bienestar que le permita desarrollar su vida de manera lo más cercano posible a una realidad de bienestar, pero que dadas las condiciones en que esté el país, pues ese pacto eléctrico el gobierno tiene que revisarlo muy bien y no hacerlo de una manera ya a través de lo que sería una decisión unánime, sino pensar realmente en el futuro de la nación y las condiciones en que se encuentra el pueblo dominicano en estos momentos, sobre todo el sector productivo, que está con una carga, una factura eléctrica, y si a eso le sumamos el problema que se da con el constante aumento de los combustibles, que ya se está anunciando un desequilibrio en los precios del transporte que podría también inducir al sector choferil también a tomar medidas que pongan todavía más en peligro las condiciones de que el país pueda mantenerse dentro de un estado, por lo menos, que le garantice cierta paz social. Así es que el gobierno tiene que cuidarse de esa posición, de que no surja un elemento que pueda trastornar la vida del pueblo dominicano, pero que el Estado tiene que tomar con sabia madurez esa decisión de ese pacto eléctrico en las condiciones en que se ha estado señalando. Así es que lo que el país espera, esperamos todos los dominicanos, es que se pueda llegar a una fórmula de entendimiento que no leccione tanto al pueblo dominicano y que el nivel de ingreso fiscal del gobierno se pueda manejar por otra vía que no sea en un sector tan importante como lo es el sector eléctrico en el país. Vamos a hacer una pausa en esta mañana y ya regresamos en otro comentario en esta mañana. Pues bien, pueblo dominicano, y mientras el doctor Víctor Terrero, quien es el presidente del Consejo Nacional del SIDA, invierte grandes horas y dinero en lo que es la promoción y defensa de una enfermedad que es parte de esa decadencia moral y ese estado de hedonismo en el cual vive la humanidad, como es el síndrome de inmunodeficiencia, SIDA, como se llama comúnmente, el país no disfruta, no tiene un soporte de apoyo a otras enfermedades que también son un problema de salud enorme. Sabemos que esas campañas que se dan en el mundo, porque hay una corriente de pensamiento que es la que prima en las sociedades humanas de hoy, y de un irrespeto a las propias leyes de la naturaleza, violentando la propia dialéctica como le estableciera ese gran naturalista, un biólogo que fue un gran teórico, uno de los fundadores de la corriente de pensamiento del evolucionismo, plantea la unidad que se da en cuanto a lo que son la selección natural de las especies.
No, pues resulta que hoy el hombre quiere hasta violentar ese propio principio que reconoce la naturaleza misma. Y se quiere establecer entonces como norma lo que es la votación. Y ya vemos inclusive cómo en Costa Rica la representante de las Naciones Unidas sale alabando una decisión que tomara una resolución de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que obliga a los gobiernos de la región a apoyar el matrimonio entre maricones. Entonces, eso es para que ustedes vean la decadencia moral en la cual está transitando la humanidad en este tiempo. Y como los iguales se atraen, y eso es una propia ley de la dialéctica misma, que no se da no solamente en el campo social, sino también en el natural, ese pensamiento está recibiendo tanto apoyo en el mundo que no duden ustedes que termina imponiéndose. Porque esas corrientes de pensamiento encuentran un apoyo muy grande dentro de las sociedades de hoy, olvidándose de problemas fundamentales como es el cambio climático que está produciendo enfermedades que aquí ya en el país se está denunciando, que las salas de los hospitales públicos del país y los centros privados han sido abarrotados como consecuencia de virus, sobre todo que afectan la área respiratoria del ser humano, y entonces están produciendo una oleada de gripe y de algunos dolores en el cuerpo y problemas respiratorios que están produciendo las muertes súbitas de muchos ciudadanos en el país. Pero entonces el Estado, con una política realmente que está marcada y dirigida por ese fenómeno que se da en el mundo y donde la propia intelectualidad de los países ha caído en ese error, y todo se trata de un proceso global, y con ese proceso global han sometido a las sociedades humanas a vivir bajo el engaño, y eso lo que conduce es hacia la destrucción del ser humano. Así es que esperamos que el país pueda asumir conciencia de que esas promociones que se hacen a esas enfermedades, a esos tratamientos, no van a generar ningún beneficio a la sociedad, como otras enfermedades que tienen que recibir el mismo tratamiento. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos de nuevo en nuestro último comentario en esta mañana, en este su espacio Última Jornada. Y finalmente, si el gobierno en la oficina de reordenamiento de tránsito, que es la que tiene que ver con el metro de Santo Domingo, si no se le presta atención a esa obra, señores, lo cierto es que el pobre no puede hablar de modernidad. Y ya se ve que el deterioro que acusa esa obra es tan grande que usted tiene que estar en condiciones físicas muy loables para utilizar ese medio de transporte, porque las escalinatas, las escaleras, que no son una, hay estaciones que tienen dos, que miren, hay que estar bien de salud para poder ascender por una de ellas. Así es que esperamos que el gobierno preste atención y disponga de un equipo técnico que le dé mantenimiento a esa obra que ya tanto sacrificio le ha costado al pueblo dominicano. Así es que esperamos que esta obra se pueda mantener viable y que pueda darle una vida útil, por lo menos un buen tiempo, al pueblo dominicano. Hemos llegado a la parte final de nuestro espacio en esta mañana. Vamos a desearle que tengan un buen día. Canal 6 VHF y Canal del Sol 65 UHF.